Yo envío un mensaje. Yo vivo en una ciudad insegura. Entonces quiero resolver los problemas de la seguridad en la ciudad. Estoy diciendo lo que dicen los políticos. Vamos a resolver la seguridad. Uno escucha eso y ¡trac! Tiró el hilo. Ya dijo lo que quiere. No se escuchó a sí mismo. Por favor, entendamos. Cuando yo hablo, cuando cada uno de nosotros habla, está activando un hemisferio que dice qué quiere, pero también, al mismo tiempo, eso lo tiene que aprender a escuchar. Con eso activa el otro hemisferio, está sincronizando. ¿Por qué? Porque yo digo que yo quiero resolver los problemas de la seguridad de un lugar. ¿Qué estoy tomando como problema? La seguridad. Chau. Por casualidad me va a empezar a venir cada vez que más seguridad o más inseguridad. Como yo no me escuché, no expandí mi conciencia, por eso en todas las culturas la palabra es la clave con la que Dios genera, el Logos, el centro de la piedra del sol, la deidad Tonatiuh con la lengua, el centro del zodíaco de Dendera, el Tueris mostrando la lengua, siempre es un mismo mensaje. Tu lengua manda, lo que Clotos diría, es el mensaje que va a activar los dos hemisferios si yo me exijo escucharme lo que estoy diciendo. Yo quiero resolver los problemas de seguridad, no de inseguridad. Cuando alguien asume en un país, yo le hago escuchar a la gente en la escuela. Escuchen los discursos inaugurales, van a ver lo que ocurre. Así nosotros nos salvamos de la violencia en Argentina, un país que no es precisamente pacífico. El corralito por escucharle al ministro lo que iba a decir, lo que iba a hacer, que no era lo que él creía. Vamos a generar la ley de intangibilidad de los depósitos. Yo mandé el mensaje en la escuela inmediatamente. Retiren del banco ya mismo todo el dinero que puedan. Se van a quedar con... Lo van a hacer intangible al depósito. ¡Tac! Generaron todo lo necesario para que las casualidades le pongan la economía en contra y ocurrió lo que dijeron. Yo mañana quiero salir a encontrar trabajo. Lo voy a encontrar. Yo mañana quiero salir a buscar trabajo. No lo voy a encontrar. Clotos tiró. Entrama láquesis y me trae algo. No, otra vez salí a la calle y yo hice la magia y yo quería... Y me doy vuelta ante lo que yo mismo generé. ¿Por qué? Porque otra vez no lo encontré, porque yo quería salir a buscar trabajo. Estos son ejemplos mínimos que yo acá los trabajo continuamente, mucho más profundamente, pero se entiende perfectamente que hay una lógica que en algunos de los 11 pasos del método ya decidieron el camino que va a tomar la realidad. Esa realidad va a tomar el camino de lo que hiles. ¿Con qué hilas? Con tu palabra. Pero la hilación implica una confianza absoluta en que tú estás llevando a cabo lo que quieres, y que no va a venir como tú lo supones. Como los chamanes me decían, José Luis, el universo tiene un par de recursos más que los que tú supones. Tú dile lo que quieres y estate seguro de lo que le estás diciendo. El universo encontrará el mejor cómo, la mejor vía. Así es como efectivamente yo iba, no sé, a Cusco, y yo quería encontrarme con los queros, cuando, insisto, los queros no se los conocía prácticamente. Yo no sabía cómo me iba a encontrar con ellos. Pero ¿qué pasó? Se empezaron a generar casualidades que hicieron que miren hacia donde estaba yo y bajaron de las montañas, cosa que jamás habían hecho. Estoy hablando del 2000, ¿no? Cosa que jamás habían hecho hasta ese momento. Voy a cada país, a cada ciudad, y ¿qué generamos? Los encuentros sin saber cómo los vamos a generar. Fíjate lo que pasa con el humano, todo lo contrario. Tú le dices, nos vamos a Machu Picchu la semana que viene, ¿y cómo querés que haga? ¿Ves? Está queriendo resolver lo que no tiene que resolver. Ese es el paso 3 del método, el cómo. Y el paso 2, dijimos que es Clotos. ¿Qué quiero? Pero si lo que yo mando es un mensaje contradictorio y no me escucho, yo no expando mi conciencia, porque no trabajo con hemisferios coordinados, el de la palabra y el de la escucha, 2 hemisferios distintos. Donde cuando yo me tengo que escuchar en lo que digo, estoy incrementando mi conciencia. Entonces estoy yendo más allá de lo humano. Entonces todo lo que estamos diciendo se aplica directamente en la vida cotidiana. Ahí es donde empezamos a entender que esto no es un camino simplemente, mira lo que te voy a decir, un camino simplemente para generar mejores realidades, lo cual compra gustoso toda la humanidad. No, esto es un camino para generar más conciencia.
Porque si yo lo que quiero es curarme de una enfermedad, no me puedo curar si primero no me enfermo. Yo quiero curarme de tal enfermedad. Voy a estar continuamente que me enfermo, que me curo, porque no quiero estar sano. Quiero curarme. Para eso me tengo que primero enfermar. Le tiré. ¿Qué quiero? ¿Cómo va a venir? Y siempre va a ocurrir que otra vez me vuelvo a enfermar. Porque yo quiero curarme. Entonces después giro. Y otra vez me viene la enfermedad. Giro ante lo divino. ¿No ves que no funcionó? Funcionó perfecto. Yo quiero adelgazar. Para adelgazar primero tengo que estar gordo, estar grueso, engordar. Yo no quiero estar flaco, yo quiero adelgazar. Vivimos en esas trampas con las cuales lo que entramamos muestra nuestra cualidad. Por eso se llama casualidad. Anclarlo en lo cotidiano es una aventura de lo humano hacia lo divino. Esa aventura que une lo humano con lo divino ya te ubica en un registro que ni es humano ni es divino, está en ese camino intermedio, el de la mitología. Los que ni son humanos ni son divinos. Ese es el agente con el cual genero la lógica del azar. Entonces, ¿existe la casualidad? Por supuesto que sí. ¿De qué se trata lo humano? Aprender a causar la casualidad. Entonces dejan de pelearse los dos hemisferios. Conclusiones del tema. Si yo causo lo que cuando viene yo no voy a poder jamás prever cómo va a venir, pero ya sé qué es eso lo que va a venir, lo que yo estoy poniendo en juego, hay leyes por las cuales lo que viene va a ser lo que puse en juego. Pero si yo desconozco lo que puse en juego, o sea, mi conciencia está disminuida, cuando venga, atropos, será burlada. Porque en vez de no girar atropos, sin giro, yo le giro la cabeza a lo que viene, sin interrogar en eso desde dónde lo generé. Por eso el primer paso de todo esto es desde dónde se lo genera. Ok, inventar un verbo, un neologismo, como el verbo casualizar, es ir más allá de lo humano. Pero lo que hay que entender de entrada, y por eso es que pongo toda la lupa en esto, como tu frase de entrada lo situó, aparenta ser azar. No, es azar, no tengamos miedo. Es azar, enlazar, es azar. Pero ese azar no significa que entonces estamos sujetos a un capricho de los dioses. Por eso es que Aristóteles tuvo que diferenciar Ptique de autómaton, Ptique, una diosa de la fortuna, de un dios del destino, que en realidad parece que decide sobre nosotros. Y tuvo que diferenciarlo porque hay deidades que deciden sobre nosotros. ¿Cuáles? Aquellas de las que no somos conscientes. ¿Para qué te encarnaste? Para encontrarte con tu divinidad. Para encontrarte con tu divinidad hay una vía. Divino. Divino. Lo que yo dije, tú di, y eso es lo que vino. Nunca puede ser de otro modo. Divino en nuestro idioma tiene una gran clave. Que tú di, y eso es lo que vino, en forma inversa. Si lo que vino no es lo que yo esperaba, lo que yo creía, no le tengo que dar la vuelta, la cara a eso. Tengo que verlo de frente, no girar, no tropos, no atropos. ¿Qué significa eso? ¿Dónde le di yo la instrucción al universo de que me traiga? Si yo quería estar en pareja, un hombre casado, yo quería estar en pareja, no en mi pareja. Yo quiero un buen marido. Viene un buen marido, un tipo casado, si no, no puede ser buen marido. Vino lo que le di como instrucción al universo. Lo divino es la unión del di y el vino, ese vino mitológico. Que en nuestro idioma tenemos muchas ventajas con esto, porque podemos escuchar muchas cosas. El vino mitológico, vino lo que di. ¿Qué di? Lo que di. Yo le di al universo una instrucción. Lo divino es la unión de lo que di con lo que... Eso es el logos en cada cultura. Ese es el logos. Dios diciendo lo que quiere y viene. Dios diciendo... Siempre tiene que decir Dios. Y dijo Dios. Y dijo Dios. Y dijo Dios. Pero ¿cuál es la clave? En el medio está lo que los musulmanes llaman el malat. ¿Qué es? Aprender a escucharse. En el medio está aprender a desarrollar, como lo ves en las esfinges, orejas hiperbólicas que hagan una parábola que nos permitan escuchar. En el medio está, como en el centro de la roca, de la piedra del sol, Tonatiuh con la lengua, pero acá tiene claramente desarrollados los oídos. Si yo me escucho cuando hablo, ¿qué va a ocurrir? Voy a sincronizar hemisferios y después va a ocurrir lo mismo con los demás.
Yo voy a escucharles lo que están entramando y ya sé en quién puedo confiar para qué, en quién no puedo confiar, porque ya sé lo que está entramando. Empiezo un camino donde yo cada vez veo desde un lugar más cualificado el universo con la clave de la casualidad. Creo que lo hemos podido ubicar, graficar, abrir, desarrollar, por lo menos para que esto efectivamente decida con la llave abrir la puerta que une a lo humano con lo divino. Esa es la casualidad. Bueno, José Luis, muchísimas gracias. Deseo que todas las personas que escuchen esta oportunidad y que tomen la oportunidad de aplicarlo cada uno en sus vidas. Agradezco mucho los ejemplos cotidianos que cada quien lo puede aplicar y que lo apliquen y se impliquen en aplicarlo, no dejarlo en el terreno solamente del conocimiento, sino que lo apliquen y de esta manera generar esa masa crítica. Entonces, José Luis, muchas gracias. Exactamente, nos encarnamos para eso. Yo ahora en México, dentro de un mes, tengo el honor de ser recibido otra vez, ya desde hace muchos años. Ahora, después en Barcelona, después vamos a hacer un evento especial con Ismael Cala, vamos a hacer muchas cosas en los próximos meses, de aquí a fin de año, en los primeros meses del año próximo, para que la gente efectivamente de esto acceda a una vía directa y práctica con respecto a eso que ya es tiempo de que la humanidad conozca, que la relación directa de la nueva era con el poder divino en cada uno, porque desde el 22 de diciembre del 2012, fecha de datación de la nueva era, está entrando del universo cósmico, usando la mitología que recién dijimos, cada vez más tela de araña, cada vez más el material que hace el pegote, el pegajoso lugar en el universo donde yo atraigo. Eso se llama plasma. Y es lo que está entrando desde el 22 de diciembre del 2012. Eso es la luz. El plasma viene en luz, codificado en paquetes de luz. Y por eso esta es la era de la luz. Y por eso desde el 22 de diciembre del 2012, todo lo que está ocurriendo se acelera de un modo absoluto. Un papa, otro papa, en el otro papa ya salieron a la luz todas las cuestiones que en anteriores tardaban muchísimo más, cómo los políticos caen, cómo los sistemas caen, porque cada vez hay más tela de araña, cada vez hay más plasma. Eso puede ser terrible. Las telas de araña te pueden traer tinieblas, o puede ser la bendición. Con la tela de araña yo atraigo lo que quiero. Lo que vamos a enseñar, lo que seguimos enseñando y lo que venimos aplicando desde hace más de 3 décadas, es enseñar que esa misma cuestión está codificada en lo que se llaman en todas las culturas los textos de la luz. Y esto es lo que vamos a enseñar ahora abiertamente, hasta donde yo estoy informado. Por primera vez en la historia de la humanidad se enseñaron abiertamente los que en cada cultura están codificados como los textos de la luz. Por eso infinitas gracias nuevamente, porque así la humanidad se entera de lo que ha sido guardado durante milenios para este tiempo de la humanidad, el tiempo de la luz. Gracias a ti, José Luis.